When I first got here, I sat up on there and looked at the boat and started talking to her like she was here. Apenas habían pasado 2 días desde que el rastro de su madre se desvaneció en las Bahamas cuando Carly Aylesworth decidió romper el silencio. La hija de Lynette Hooker, la estadounidense, cuyo paradero sigue siendo un misterio absoluto, dio un paso al frente cargada de dudas punzantes. Evitó señalar a su padrastro como un asesino, pero su testimonio no le encajaba. ¿Por qué remó él en dirección contraria? Esa pregunta quedó en el aire hace ya más de 2 semanas. Hoy, tras 16 días de una ausencia angustiante, Carly vuelve a alzar la voz. Lo hace tras haber logrado algo que hasta ahora ningún otro familiar había conseguido. El hallazgo es perturbador, y es necesario analizarlo a fondo. Pero antes de profundizar en los detalles, una aclaración indispensable. En este relato no se lanzan acusaciones directas contra nadie, lo que incluye a Brian Hooker. La presunción de inocencia es sagrada hasta que un tribunal dicte lo contrario, y bajo esa premisa avanzamos. Los datos presentados a continuación provienen estrictamente de los informes oficiales y la cobertura pública de una investigación que sigue abierta. Si este tipo de historias te atrapa, te invitamos a dejar tu like y a suscribirte. Acompáñanos en este recorrido porque lo que viene a continuación merece ser escuchado con calma. Una mujer de 55 años oriunda de Michigan, que hace 4 años dejó su hogar para navegar los océanos junto a su esposo de más de 2 décadas, lleva 2 semanas perdida en la inmensidad. El rastro se enfría la noche del 4 de abril. Ese fue el último momento en que se supo de ella. Según el testimonio que su marido entregó a las autoridades de las Bahamas, ella subió a un pequeño bote auxiliar de 8 pies en la isla de Gran Ábaco para regresar al velero que compartían. Al sol apenas le quedaban 10 minutos sobre el horizonte. Lynette Hooker, sin embargo, nunca llegó a su destino. El operativo ha transitado por todas las etapas de la desesperación. Lo que inició como una misión de rescate urgente se transformó en una sombría operación de recuperación en cuestión de días. La Real Fuerza Policial de las Bahamas ha mantenido el control del caso desde el archipiélago. Pero hay un giro. La Guardia Costera de los Estados Unidos inició una investigación criminal paralela, un movimiento que rompe con cualquier protocolo habitual. Rara vez se moviliza una unidad criminal por un extravío en alta mar a menos que existan sospechas fundadas. Y en el caso de Lynette, esas sospechas parecen tener peso. Por ahora el organismo guarda silencio absoluto sobre qué fue lo que encendió las alarmas en este expediente particular. Sin embargo, la coexistencia de 2 procesos judiciales sugiere que la investigación avanza por 2 senderos distintos y sumamente complejos al mismo tiempo. Se han desplegado unidades caninas especializadas en la detección de restos humanos por todo el litoral. Mientras tanto, el cielo es patrullado constantemente por aeronaves de búsqueda. Los buzos han peinado las profundidades. Pescadores y marineros de la zona aportan cada detalle, cada sombra extraña o cada silencio sospechoso que han notado en el agua. Pero el océano no entrega respuestas. Brian Hooker fue detenido el 8 de abril y permaneció bajo custodia durante 5 días mientras los interrogadores intentaban quebrar su versión. Según el marco legal vigente en las Bahamas, el tiempo corre de forma distinta para los detenidos. La policía tiene plazos estrictos, o presentan cargos, o liberan al sospechoso. Solo una prórroga judicial permite extender el encierro para profundizar en las preguntas sin respuesta. Para Brian, el reloj se detuvo la noche del 13 de abril. Ese era el plazo límite impuesto por las autoridades. Sin embargo, al llegar esa noche, la fiscalía admitió que las pruebas recolectadas hasta el momento eran insuficientes para sostener una acusación formal. Brian recuperó su libertad. Su defensa se apresuró a aclarar que la falta de cargos inmediatos no implicaba ni mucho menos el carpetazo final a la investigación. La policía fue tajante: el hombre sigue bajo la lupa y no descartan nuevas acciones legales si surgen hallazgos incriminatorios. Mientras el proceso seguía su curso en las sombras, la opinión pública observaba cada movimiento. A la mañana siguiente, Brian dio la cara ante los medios. Aseguró a la prensa nacional que su único motor, su único pensamiento, era encontrar a su mujer. Declaró ante las cámaras que Lynette lo era todo para él tras haber compartido casi la mitad de su existencia caminando a su lado. Afirmó que ella era su vida entera. Explicó que llevaban juntos casi la mitad de sus años y que sencillamente se pertenecían el uno al otro. Sostuvo que existían casos de supervivencia milagrosa en esas aguas durante semanas y juró que no sería capaz de dar la espalda a la búsqueda. Pero apenas 2 días después de esas palabras, Brian abordó un avión comercial y abandonó el archipiélago. Su representante legal, Terrell Butler, ofreció una explicación.
Justificó su salida alegando que la madre del sospechoso se encontraba gravemente enferma en territorio estadounidense y que él debía estar a su lado en ese momento crítico. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que el vuelo de Brian tocó tierra en la ciudad de Atlanta. Butler insistió en que él regresaría a las Bahamas aunque evitó dar una fecha concreta para su retorno. En ese punto muerto se encontraba el misterio cuando Carly Aylesworth, la única hija de Lynette, aterrizó en las Islas Abaco junto a su pareja Steve Hansen. El hombre que juró no rendirse se había marchado. La mujer que amaba el océano seguía perdida en él. El contraste era desolador. Sin embargo, había una pieza del rompecabezas que permanecía estática anclada en una cala solitaria a pocos minutos de la marina principal. Hablamos del velero Soulmate, un nombre irónico para una embarcación que esta semana se ha convertido en el epicentro de todas las sospechas. Técnicamente no ha sido declarado escena de un crimen, pero es lo único que ha permanecido inmóvil mientras el resto del mundo y de la investigación seguía girando. Las mareas han cambiado de dirección y los testigos han dado su versión para luego marcharse a casa. El propio Brian entró en un calabozo y salió del país. La familia voló desde Michigan con el corazón en la mano. Los rescatistas han peinado la zona y se han retirado. Pero el Soulmate sigue ahí exactamente donde soltó el ancla la tarde del 4 de abril. Ha sido el blanco de innumerables lentes fotográficos y el protagonista silencioso de las noticias durante las últimas 2 semanas. La policía ha subido a bordo en más de una ocasión. No solo eso, también han incautado diversos objetos allí tras ejecutar una orden de registro. Y después de todo ese despliegue, el barco ha quedado ahí flotando en su boya de amarre. Es visible desde la marina, vigilado siempre a la distancia, pero completamente ignorado por el hombre a quien pertenece. Cada detalle de lo que le ocurrió a Lynette Hooker esa noche sucedió mientras intentaban regresar a esa embarcación. Esa es la clave fundamental. Es la pieza central de toda la investigación. Si alguien quiere comprender la vida que ella llevaba el barco, es la única respuesta posible. Si se busca entender cómo era su rutina, qué cocinaba o qué ropa solía elegir cada mañana, o qué cosas guardaba con recelo, el barco tiene la respuesta. Y si se quiere comprobar si la versión que Brian Hooker dio a la policía es sólida, el barco es el lugar contra el que esa historia debe contrastarse. Pensémoslo de esta manera. Brian le aseguró a Richard Cook, el líder del equipo de rescate de voluntarios de Hopetown, que Lynette no llevaba puesto el chaleco salvavidas aquella tarde. Ese es un punto sobre el que el chaleco que sigue a bordo del Soulmate puede testificar. Él también afirmó haberle lanzado un dispositivo de flotación justo antes de que ella se perdiera de vista entre las olas. El inventario a bordo podrá confirmar si eso es cierto. Dijo además que el motor se detuvo porque ella llevaba puesto el cordón de seguridad. Ese cable sujeto a la llave que corta el encendido, si la persona que pilota cae por la borda. Aseguró que la llave se hundió con ella en el agua. Dijo que remó en el bote inflable hacia la costa en mitad de la oscuridad, lo que significa que necesitaba al menos un remo funcional. Más tarde le confesó a un amigo en una llamada grabada que salió a la luz en informes periodísticos que había perdido un remo en el mar y que tuvo que avanzar con lo poco que le quedaba. En esa grabación explicó que el viento los separó tan rápido que creía que ella había intentado nadar de vuelta al velero, el cual se encontraba a unas 1000 yardas de distancia, aunque no podía asegurarlo con certeza. Añadió que las olas alcanzaban casi 1 metro de altura, y que mientras intentaba colocar los remos, uno de los pasadores se rompió y el remo terminó cayendo al agua. Cuando la Policía Real de las Bahamas se llevó un remo del Soulmate como parte de su inspección, ese objeto dejó de ser simple madera para convertirse en una prueba crucial. No porque un remo pueda ser considerado un arma, sino porque un remo es el registro físico del tipo de esfuerzo que se hizo o no se hizo para avanzar esa noche. Así el Soulmate ha estado en el corazón de este caso desde el primer momento. No por lo que se ha dicho sobre él frente a los focos, sino por todo lo que ha estado custodiando en su interior. Los dispositivos electrónicos que la policía confiscó pueden reconstruir una línea de tiempo donde estaba Brian, sus mensajes de texto, su historial de búsqueda y sus llamadas, tanto las realizadas como las perdidas. El remo puede demostrar si todo eso encaja con horas de remado a través del mar de Abaco o si por el contrario la versión no se sostiene bajo ningún concepto. El interior de la cabina habla del estado de una pareja cuyo matrimonio ya había pasado por al menos un intento de separación a principios de 2024. Ese detalle proviene de mensajes que la propia Lynette envió a una amiga en Michigan llamada Marnette Stevenson, los cuales fueron obtenidos en exclusiva por la prensa nacional hace apenas unas semanas.
En esas comunicaciones, Lynette describía su convivencia en el barco con un lenguaje que distaba mucho de sus publicaciones en Instagram. Escribió que las cosas estaban realmente mal. Confesó que simplemente no podía seguir allí fuera con él. Explicó que tras 21 años de matrimonio su vida juntos navegando, solo había durado 6 semanas. Fue tajante al decir que no pensaba volver. Un mes después, según esos mismos mensajes, ella y Brian se reconciliaron, y ella regresó. Permaneció en el Soulmate hasta el 4 de abril. La madre de Lynette Darlene Hamlet ha hablado públicamente sobre ese matrimonio. En una entrevista televisada con la periodista Ashley Banfield, Hamlet confesó que debido al estilo de vida que llevaban su hija y su yerno, ella llevaba mucho tiempo preparándose mentalmente para recibir una llamada así. Describió los altibajos sin filtros. Reconoció que con la vida que llevaban su hija y su esposo, ella ya veía venir una noticia como esa. Señaló que todo fue breve. Añadió que habían pasado por muchísimos momentos buenos, pero también por demasiados malos. No acusó formalmente a nadie de nada. Simplemente expresó lo que cualquier madre diría sobre una hija que renunció a su casa y a su carrera profesional para vivir en un barco con un marido cuya relación era, según sus propias palabras, volátil. Que hubo años de felicidad y otros de una dureza extrema, y que la llamada que recibió el 5 de abril era algo que ya temía desde hacía tiempo. También existen registros judiciales en Michigan que han sido mencionados en diversas investigaciones. Según estos documentos legales citados por los medios, Brian Hooker fue absuelto por un jurado de Michigan de un cargo de abuso infantil en el año 2006. Otro informe policial de 2015 describe el arresto de Lynette por un cargo de agresión tras un altercado entre ella y Brian, en el cual ambos se acusaron mutuamente. Finalmente, la orden judicial fue denegada por falta de pruebas suficientes para determinar quién había iniciado la disputa. Ninguno de estos antecedentes demuestra por sí solo lo que ocurrió en ese bote en el mar de Ábaco el 4 de abril. Pero ambos forman parte del historial público que se ha citado. Ambos sirven de trasfondo a esa relación que Darlene Hamlet definió como explosiva. Hamlet habló de muchos momentos buenos y muchos momentos malos dentro de la relación de su hija con su esposo. Describió picos altísimos y abismos igual de profundos. Recordó que cuando se divertían realmente se divertían mucho. Pero cuando los tiempos eran malos realmente lo eran, y está el hecho nada despreciable de que ella lo había abandonado en muchísimas ocasiones anteriores. El Soulmate era la dirección postal donde ese matrimonio había transcurrido. Era el lugar exacto donde aún descansaban las diademas de Lynette. Allí seguía colgado el portarretratos que su hija le había pintado siendo niña. Allí estaba la pequeña figura de Buda que siempre mantenía cerca de ella. Era un espacio que ningún miembro de su familia, ni su única hija, ni siquiera su madre había podido conocer de cerca. Tampoco sus amistades de Michigan habían logrado poner un pie allí mientras Lynette estuvo viva, al menos hasta esta semana. Carly Aylesworth voló desde Michigan con Steve Hansen. Aterrizaron en las Bahamas y se dirigieron a los Ábacos, pero no llegaron con una comitiva de prensa. No apareció escoltada por abogados. Llegó simplemente con un bolso de lona, su novio y una lista muy corta de cosas por resolver. Su primera parada no fue el muelle, fue la comisaría. Según los reportes de varios medios de comunicación que estaban en el lugar cuando ella aterrizó, Carly y Steve fueron directos a la Real Fuerza Policial de las Bahamas para dar una declaración formal. Les dijeron quiénes eran, de dónde venían y el porqué de su viaje. Explicaron que su intención era desandar los últimos pasos de Lynette. Desandar. Esa es la palabra exacta que usaron y la que todos los noticieros han repetido desde entonces. Seguir su rastro. No hay otro término para describir lo que una hija única de 28 años hace cuando su madre de 55 desaparece en un barco en un país extranjero. No puede dirigir la investigación porque no tiene autoridad. Tampoco puede rastrear el mar sola, pues eso ya lo hacen buzos, aviones y perros entrenados para detectar cadáveres. Lo que sí puede hacer es pararse justo donde su madre estuvo, mirar lo que ella miró, escuchar a las personas que estaban en esas aguas la noche en que su madre se hundió en ellas. Steve ha dicho públicamente que comprenden por qué no se filtra información dado que la investigación sigue abierta y activa. No han ido a pedirles a los investigadores que les entreguen pruebas o documentos. Solo han pedido la oportunidad de recorrer el mismo terreno. Al salir de la policía surgió el problema logístico. El Soulmate no está en un muelle. Se encuentra anclado a una boya en una cala protegida. La única forma de llegar hasta él es mediante otra embarcación. Carly no tenía una. Y es aquí donde la historia dio un giro humano gracias a la gente de Marsh Harbor. Los lugareños seguían el caso de cerca.
Habían visto las noticias. Reconocieron a Carly en el mismo instante en que apareció frente al mar. Según Ashley Banfield, quien reporta desde las islas, un completo desconocido les ofreció llevarlos. Un vecino en un pequeño bote llevó a Carly y a Steve a través de la cala hacia el Soulmate. Una joven que jamás había estado en el velero de su madre era conducida hacia él por alguien cuyo nombre no ha sido publicado, porque la gente de ese pueblo vio a una hija sufriendo en el muelle y no le pidió referencias antes de ayudarla. El agua que cruzó no es el Atlántico abierto. Es el mar de Ábaco, una franja protegida entre la isla principal y una barrera de cayos. Es la razón por la que las Bahamas han sido un destino para navegantes durante muchísimas generaciones. Casi todas las tardes el agua está tan calma que podría enseñarse a nadar a un niño allí mismo. Hopetown está en Elbow Cay, uno de esos cayos al este del mar de Ábaco. Marsh Harbour queda justo enfrente en la Gran Ábaco. El viaje en el bote auxiliar que los Hooker hicieron el 4 de abril fue de Hopetown hacia el Soulmate cerca de Elbow Cay, un trayecto corto. No se trata de una travesía por el océano abierto. Es un pequeño salto a través de una bahía. Ese es el contexto que un capitán local ha estado enfatizando públicamente en los medios. Su nombre es Ronnie Duncan. Lleva décadas navegando esas mismas aguas. Le dijo a Banfield que el reporte de oleaje de 2 a 3 pies esa noche no encaja con el mar que él conoce. Allí el agua no se pica sin tormenta. Él estaba navegando esa misma noche. Su opinión, en sus propias palabras, es que la versión de Brian sobre el estado del mar no coincide con el agua que Duncan estaba navegando. Carly no conocía a Ronnie Duncan ni lo necesitaba. Ella cruzó el mismo espejo de agua que él recorre todos los días. Entonces el Soulmate se hizo nítido tras el parabrisas de la lancha de aquel desconocido. Desde el agua el Soulmate tiene el aspecto de un barco donde alguien ha vivido durante más de 10 años. No es una pieza de catálogo, es un hogar. Así lo muestran las fotos publicadas y lo describen quienes han estado a bordo. La cubierta está llena de tablas de paddle, una parrilla y pesas. Hay una vela mayor con el monstruo de las galletas ya gastada por el sol. Se ve una bandera estadounidense vieja y un cartel que todavía proclama que la vida pirata es la elegida. Una planta de aloe, caracoles marinos y otro Buda. Esa era la vida de Lynette. El yoga que mostraba en Instagram era real. El horno solar con el que cocinaba era real. El café al amanecer era real. Todo estaba ahí. Aquellas imágenes de ella buceando entre manatíes y tortugas marinas, las mismas que los noticieros rescataron para sus reportajes, no tenían nada de ficticio. Todo era dolorosamente real, al menos hasta ese fatídico 4 de abril. Banfield, informando desde una pequeña lancha junto al Soulmate, detectó un detalle en la cabina que no dejó pasar durante su cobertura. Se trataba de un chaleco salvavidas. Estaba ahí expuesto al aire sobre la cubierta en lugar de estar guardado bajo llave en su compartimento. Cualquiera que pasara cerca del barco podía verlo desde el agua. Ella lo reportó simplemente como lo que era una observación visual, no un peritaje forense. Pero esa diferencia es vital. Es el tipo de detalle que solo cobra un peso real si la investigación decide eventualmente darle un significado. Visto así sin más, no es más que un chaleco sobre un velero. Nada raro. Pero cambia si se pone en el contexto de una desaparición. Especialmente cuando el marido le dijo a los rescatistas que su esposa no llevaba puesto el chaleco cuando cayó al agua. Un chaleco a la vista sobre la cubierta es la clase de nota que un periodista apunta y un detective retoma meses después. Carly no subió a bordo de inmediato. Y ese matiz importa porque la exclusiva emitida el 17 de abril nos permitió escuchar su propia voz. Le confesó a la periodista Andrea Canning lo que sintió al llegar aquel día al lugar. Dijo que se quedó ahí sentada mirando el barco y empezó a hablar con su madre como si ella estuviera presente. Según ella, eso hacía que todo se sintiera un poco más real. Confesó que el estar allí, volver al lugar después de todo lo ocurrido, hacía que la tragedia se sintiera aún más cercana. Reconoció que todo se volvía más tangible y que una tristeza inmensa la embargaba por dentro. Relató que al llegar se sentó en la proa y comenzó a hablarle a su madre como si pudiera escucharla. Le dijo simplemente, «Hola, mamá». Le contó con voz quebrada que estaba allí donde quiera que ella estuviera y que solo quería hablar con ella, volver a verla. Una tristeza profunda. Eso fue todo lo que se emitió en ese fragmento. No era el guión de un comunicado de prensa. Era el lenguaje de una hija sentada en un bote a 6 metros de lo que fue el hogar de su madre, haciéndole saber que había llegado. Antes de entrar en lo que encontró al pisar la cabina, conviene repasar lo que ella ya sabía sobre la noche en que su madre se esfumó. Llevaba más de 2 semanas armando el rompecabezas con informes públicos y llamadas familiares. Ella no estuvo presente. Nadie en quien confiara estuvo allí esa noche.
El único testigo era el hombre del que empezaba a sospechar abiertamente ante las cámaras. La versión oficial, la que conoce el público, es la siguiente. La pareja zarpó de Hopetown sobre las 7:30 de la tarde del 4 de abril. Según el testimonio de Brian a Richard Cook y a la policía, Lynette cayó por la borda de la balsa mientras regresaban al velero cerca de Elbow Cay. Al parecer llevaba puesto el cordón de seguridad del motor. Al caer ella, el motor se detuvo en seco. Brian aseguró que le lanzó un dispositivo de flotación en ese mismo instante. Dijo que la perdió de vista por culpa de la corriente. En un momento dado incluso creyó verla nadando hacia la orilla. Afirmó que no pudo alcanzarla. Después, en una llamada grabada que Brian hizo a un amigo horas tras el incidente, él mismo describió lo sucedido. Relató que no paraba de gritar su nombre. Contó que lanzó el ancla para que la balsa no se moviera. Las olas, según su relato, medían casi 1 metro de altura. El sol se puso apenas 10 minutos después de que ella cayera al agua. Brian aseguró que el viento lo separó tan rápido que creía que ella había intentado nadar de vuelta al velero, el cual se encontraba a unas 1000 yardas de distancia aproximadamente. Explicó que aunque las olas superaban los 3 pies mientras intentaba colocar los remos, uno de los pasadores se rompió y el remo se fue al fondo. Brian contó que usó la linterna del móvil y bengalas para pedir ayuda a los barcos que pasaban a lo lejos. Aseguró que nadie lo vio. Gritó su nombre durante 1 hora entera, pero nunca obtuvo respuesta. Entonces dijo algo en esa llamada grabada que los medios han repetido una y otra vez. Lo llamó una cascada de errores y juró que jamás se lo perdonaría a sí mismo. Tras esa hora de búsqueda inútil, remó con lo que le quedaba hacia la costa. Había perdido el otro remo en el mar. Finalmente la balsa encalló cerca de Marsh Harbor. En su relato, Brian admitió haber gritado sin descanso. Contó que le lanzó un cojín de flotación, uno de esos que usaban para sentarse en la balsa justo después de la caída, aunque no supo si ella llegó a alcanzarlo. Admitió que tras aquella hora de gritos desesperados nunca volvió a oír su voz. Relató que en determinado momento pasó una lancha a motor cerca y agitó la linterna de su teléfono con todas sus fuerzas. Pero los ocupantes iban tan rápido que ni siquiera lo vieron. Y luego, según su propio testimonio, pasó otra embarcación justo detrás sin notarlo tampoco. Caminó entre la maleza hasta llegar a los astilleros de Marsh Harbor y denunció la desaparición de su esposa cerca de las 4 de la mañana del 5 de abril. Se avisó a los bomberos, a los equipos de rescate y a la Real Fuerza Policial de las Bahamas. Incluso a la Guardia Costera de los Estados Unidos. La búsqueda oficial comenzó con las primeras luces del día pocas horas después. Esa era la historia que Carly llevaba grabada a fuego durante 2 semanas antes de subir al Soulmate. La que contrastaba en cada entrevista con lo que sabía de su madre. Su madre, según le confesó a los investigadores, no era ninguna novata. Era una mujer de mar con años de experiencia. Estaba en plena forma física y conocía el agua como la palma de su mano. Una mujer así no se subiría a un bote inflable al anochecer sin tener absoluta conciencia de lo que estaba haciendo. Además, lo que Brian describió sobre el estado del mar simplemente no encajaba. Los lugareños que navegaron esas aguas esa misma tarde dijeron algo muy distinto sobre el mar de Abaco aquella noche. Pero Carly no solo se dedicó a reconstruir los hechos esas 2 semanas, también se dedicó a presionar, sin descanso. Apenas unos días después de la desaparición ya tenía un abogado. Exigió desde el primer minuto una investigación que no dejara ni un solo cabo suelto. Dio la cara ante las principales cadenas de televisión nacionales. Incluso habló con las filiales locales buscando respuestas. Se convirtió en el rostro público de la familia mientras su abuela Darlene Hamlet hacía lo imposible por conseguir un pasaporte de emergencia para volar hacia allá. Insistió una y otra vez en lo mismo: la versión que le contaban no tenía nada que ver con la mujer que ella conocía íntimamente. Fue ella quien frente a las cámaras lanzó la pregunta clave: ¿por qué Brian remó hacia la orilla en vez de quedarse donde su madre había caído al agua? Fue Carly la primera en admitir con palabras que pesaban que su optimismo se estaba agotando. Y fue ella quien el 13 de abril, cuando su padrastro quedó en libertad sin cargos, dio un paso al frente. Declaró ante los medios que si la investigación había sido realmente profunda, tendría que aceptar el resultado por muy amargo que fuera. Pero en el fondo sabía que esto no terminaba ahí. 2 días después, mientras su padrastro tomaba un vuelo comercial para abandonar el país, ella ya preparaba su propio viaje. Al entrar en la cabina del Soulmate, el aire cambió de golpe. Carly pisaba el mismo suelo donde su madre apenas 18 días antes preparaba café o se perdía en las páginas de un libro. Subiendo fotos a Instagram con un pie de foto que hoy suena trágico: no iré a ningún lado por un buen tiempo.
Estaba en el epicentro de la duda, donde cada objeto a su alrededor terminaría tarde o temprano, confirmando o desmintiendo el relato de su padrastro. Si este caso te atrapa, suscríbete. Así la próxima actualización te llegará directamente sin que tengas que rastrearla por tu cuenta. Esto es lo que guardaba esa cabina según los informes detallados sobre el terreno de Banfield y el equipo de Dateline. La policía ya había pasado por allí. Los dispositivos electrónicos se los habían llevado para examinarlos minuciosamente. El remo no estaba. Todo lo que la Policía Real de las Bahamas consideró relevante se documentó y se retiró bajo una orden judicial de registro. Lo que quedaba eran los restos de la vida cotidiana de una mujer de 55 años que hizo de un velero su hogar. Lo primero que Carly rescató de aquel barco fue un collar de diamantes. Una cadena fina con una letra, la L. Según cuenta su familia, Lynette no se la quitaba nunca. Pero esa tarde del 4 de abril, cuando subió al bote, no la llevaba puesta. Un traje de baño negro no suele combinar con joyas delicadas. Aquel collar se quedó en el Soulmate, porque ese barco al final del día era su verdadera casa. La joya esperó más de 2 semanas a que un cuello que nunca regresaría se la pusiera. Carly simplemente la tomó. Lo segundo fue un juego de diademas. Lynette las usaba siempre. Un detalle que parece insignificante, pero es lo que una hija sabe de su madre. Esa forma tan suya de llevar un accesorio específico. Algo que la definía por completo. Carly agarró las diademas, y entonces hizo algo que se grabó en la mente de todos los que siguen este caso. Se puso una de las diademas de su madre sobre su propia cabeza. Salió de la cabina con ella puesta, subió por la escalera, cruzó la cubierta, bajó al bote, atravesó la cala y llegó hasta el muelle de Marsh Harbor. No se la quitó en todo el día. El tercer objeto fue un portarretratos, pero no uno cualquiera comprado en una tienda. Era algo que Carly había pintado con sus propias manos cuando era niña, un regalo personal para su madre. Ese marco acompañó a Lynette desde una casa en Michigan, que ya no existe, hasta ese velero en las Bahamas, su última dirección conocida. Seguía allí guardando la misma foto de siempre. Carly se lo llevó. Lo cuarto fue una pequeña estatuilla de Buda. Esa misma que aparecía en las fotos publicadas del interior del Soulmate, cuando el barco era solo una silueta en las noticias. La que Lynette tenía siempre a mano donde quiera que se sentara. Carly tomó el Buda, la L de diamantes. Diademas, un marco pintado, un Buda. Ese es el inventario de lo que una hija única sacó esta semana del velero de su madre desaparecida. No son pruebas judiciales, son pedazos de una vida, el rastro tangible de una mujer que estuvo allí. Si alguna vez has perdido a alguien, entenderás perfectamente el peso de lo que hizo Carly. Sabes lo que se siente al entrar en una casa vacía, abrir un cajón y llevarte algo solo porque ese objeto es lo más cerca que estarás de esa persona. Piensa por un momento en lo que debe ser verdad para que una joven entre al barco de su madre, se ponga su diadema y la lleve puesta frente a todos. Significa que ya no espera que su madre regrese a la cubierta para pedírsela. Eso significa que en algún rincón de su mente Carly está empezando a aceptar lo inevitable. Así lo ha dejado caer ante las cámaras. Su madre se ha ido para siempre. Es la cruda transición donde las pertenencias de una mujer que respiraba hace apenas 18 días dejan de ser objetos cotidianos para convertirse en los vestigios de una existencia que muy probablemente no volverá a cruzar esa puerta. Carly no lo ha expresado con esa crudeza literal, no exactamente. Sin embargo, el mensaje que ha ido diseminando en cada entrevista, en cada medio, que la ha escuchado, apunta hacia la misma dirección oscura. Ha confesado que ese optimismo por un rescate milagroso se está desvaneciendo. Ya no puede sostener la mentira. Empieza a creer con un peso en el pecho que su madre no regresará con vida. Existe una sombra de sospecha en sus palabras. Una parte de ella teme que su padrastro logre zafarse de todo esto y termine caminando como un hombre libre sin rendir cuentas a nadie. Reza para que eso no ocurra. Y así es como encontramos a Carly esta semana de pie en un muelle de Marsh Harbor, sosteniendo con fuerza un collar de diamantes. Un puñado de cintas para el pelo, un portarretratos hecho a mano y una pequeña figura de un Buda. Restos náufragos de una vida interrumpida. Mientras tanto, observemos la posición de Brian Hooker. Según su propio abogado, él se encontraba en algún lugar indeterminado de los Estados Unidos. Butler lo describió como un acto de piedad filial, supuestamente velando el lecho de su madre durante una enfermedad que calificaron de grave. Fuentes cercanas al caso confirman que aterrizó en Atlanta en un vuelo comercial. Lo curioso es que ese avión despegó de las Bahamas 2 días antes siquiera de que su hijastra pusiera un pie en las islas. Era inalcanzable. Ni Carly ni Steve pudieron dar con él mientras recorrían los Ábacos, ignorando por completo los intentos de la prensa por localizarlo.
Resulta escalofriante comparar esa huida silenciosa con las declaraciones que él mismo lanzaba a los cuatro vientos la mañana de su liberación apenas 48 horas antes. Le aseguró a los medios que nada ni nadie lo detendría en su búsqueda. Ante las cámaras juró que su único propósito en la vida era encontrar a su esposa. En otra entrevista dijo que Lynette lo era todo para él. Habían compartido casi la mitad de sus vidas y pretendía seguir buscando hasta el final. Hay una cita suya que se repitió hasta el cansancio: no se marcharía hasta que alguien con verdadera autoridad se lo ordenara o hasta que estuviera convencido de que seguir buscando no servía para nada. Pero 2 días después simplemente se esfumó. Marnette y Blaine Stevenson, sus supuestos amigos, no se guardaron nada. Este matrimonio conoció a los Hooker navegando por Florida en el año 2023 y desde que Lynette desapareció han sido una presencia constante en televisión. Su opinión sobre la partida de Brian fue demoledora. Marnette Stevenson declaró ante los medios que si bien es cierto que las emergencias familiares ocurren, hay formas y formas de marcharse. Calificó de asqueroso el hecho de que se marchara sin dejar una sola instrucción o dato sobre cómo continuar la búsqueda de su propia mujer. Esa fue su palabra exacta. Blaine Stevenson, quien no olvidó mencionar que Brian es un antiguo marín y un líder sindical acostumbrado al mando, también tuvo algo que decir. Blaine fue tajante. Brian necesitaba dar un paso al frente y actuar como el hombre que dice ser. Carly confesó a los medios que para ella su padrastro solo usó la enfermedad de su abuela como un pretexto conveniente para huir del país. Teme en el fondo que él salga impune de todo esto. Coloquen ambas imágenes una al lado de la otra tal como lo ha estado haciendo la cobertura mediática en los últimos días. El contraste es brutal. Por un lado, una hija única de 28 años que lleva puesta la cinta del pelo de su madre sola en un muelle de Marsh Harbor, tras bajar de un velero en el que nunca tuvo permiso para entrar. Por el otro, un esposo de 58 años escondido en algún rincón de Estados Unidos, fuera del alcance de su propia hijastra sin fecha de retorno, y comunicándose solo a través de fríos comunicados legales. A eso nos referimos cuando decimos que el centro emocional de este caso ha dado un giro drástico esta misma semana. La narrativa ya no es la misma. Durante 14 días el relato se centró exclusivamente en el mar, en la pequeña embarcación, en las traicioneras corrientes, en la luz del atardecer. Se hablaba del remo que faltaba, del rumbo que tomó el bote a la deriva, de la ausencia de señal telefónica o de radio, de ese chaleco salvavidas que nadie llevaba puesto. Se hablaba de un cuerpo que nadie ha podido localizar. Se le hicieron todas las preguntas posibles al océano, y el agua no devolvió ninguna respuesta. Con sus acciones, Carly ha trasladado el misterio del mar a la tierra firme. Lo ha llevado a la cubierta del Soulmate, al interior de su camarote, al mismo muelle donde ella desembarcó vistiendo una prenda que pertenecía a su madre desaparecida. De ahora en adelante, cualquier conversación pública sobre lo ocurrido orbitará inevitablemente alrededor de esa imagen poderosa y desoladora. Cualquier nuevo informe forense, cualquier rastro que detecten los perros de búsqueda o cualquier pista que surja será analizada bajo esta nueva luz. Todo dato extraído de los dispositivos electrónicos o cualquier comunicado oficial de la Policía Real de las Bahamas o de la Guardia Costera de los Estados Unidos se apilará sobre este nuevo escenario psicológico. Hagámonos una pregunta honesta. Si estuvieras en el lugar de Brian, con tu madre enferma pero con tu esposa de 25 años perdida en la inmensidad del océano, ¿hacia dónde comprarías tu billete de avión primero? Dejen su reflexión sincera en la sección de comentarios. Queremos conocer su mirada, su lectura personal de este caso. El debate ahí abajo está siendo mucho más crudo y directo que lo que vemos en las noticias por cable. Pero ¿realmente cambia algo la visita de Carly para la investigación oficial? Siendo estrictos sobre el papel, no demasiado. Ella no descubrió ninguna prueba física que la policía no hubiera inspeccionado ya con anterioridad. La policía de las Bahamas sigue con sus pesquisas y la Guardia Costera estadounidense no ha cerrado el expediente. Las ruedas de la justicia siguen girando, aunque sea lentamente. Terrell Butler ha dejado claro en representación de su cliente que Brian niega cualquier implicación en un delito y asegura haber cooperado con las autoridades desde el minuto 1. Esa postura no ha variado. Lo que sí ha cambiado drásticamente es el tipo de preguntas que la gente se atreve a formular en voz alta ahora mismo. Como esas interrogantes ya están sobre la mesa, analicemos dónde estamos basándonos solo en los hechos reportados. Empecemos por un detalle crucial: el cordón de seguridad del motor. Si Lynette llevaba puesto el cordón de seguridad y el motor se detuvo bruscamente en el momento en que ella cayó por la borda, hay algo que no encaja.
Por la propia naturaleza del dispositivo, ella habría quedado anclada al motor por un cable muy corto justo en el instante de la caída. No se habría alejado de inmediato. Ese cordón no permite mucha distancia. Es una atadura breve diseñada para la seguridad, no para dar margen de movimiento. Los investigadores necesitan determinar con exactitud por dónde se rompió o cómo se soltó. Deben ver si eso concuerda con la teoría de que fue arrastrada por la corriente, o en qué parte del bote estaba ella exactamente cuando cayó bajo la luz del atardecer. Brian afirma en su llamada grabada que el sol se ocultó apenas 10 minutos después de que Lynette cayera al agua. El sol no cae como un telón sobre el mar de Ábaco. Queda luz útil durante un tiempo tras el ocaso. Ronnie Duncan, un capitán local, sostiene que según su experiencia habría habido claridad suficiente para ver a una persona en el agua durante el margen de tiempo que Brian describió. He aquí uno de los puntos donde las condiciones del entorno y el relato de los hechos no encajan del todo. La dirección del remo. Carly mencionó esto en sus primeras entrevistas con los medios. Porque una vez apagado el motor, y con su esposa en el agua, Brian decidió remar hacia la costa en lugar de quedarse cerca del punto de desaparición. Su propia versión grabada dice que primero ancló el bote y usó bengalas y una linterna para intentar avisar a otras embarcaciones cercanas. Pero la decisión final de remar hacia tierra y la ruta que siguió el bote antes de aparecer en Marsh Harbor, horas después debe contrastarse con las corrientes reales de esa noche. El teléfono. Brian afirma que utilizó la linterna de su móvil para hacer señales de auxilio, según consta en su propio relato de los hechos. Un teléfono que estuvo en uso deja un rastro digital, una cronología difícil de ignorar. ¿En qué momento exacto llamó? ¿Cuándo texteó? ¿Cuándo intentó contactar a emergencias antes de aparecer en el astillero a las 4 de la mañana? La Real Fuerza Policial de las Bahamas incautó los dispositivos digitales que se encontraban en el Soulmate bajo una orden judicial. Los informes periodísticos ya dan cuenta de una llamada realizada tras el incidente. Los teléfonos no mienten sobre sus registros horarios. El remo. Él declaró que perdió uno en el agua y que tuvo que navegar hasta la orilla con lo que le quedaba. La policía bahameña retiró un remo del Soulmate. Lo que esa pieza revele o deje de revelar sobre horas remando en mar abierto es el eje de este caso. El flotador. Brian asegura que le lanzó uno a su mujer justo antes de perderla de vista en la oscuridad. Carly relató a los medios que Brian le dejó un mensaje de voz afirmando que las autoridades habían encontrado el dispositivo de flotación lanzado. Si ese objeto es parte de la evidencia, su estado físico y el lugar donde encalló serán datos cruciales dentro del expediente de la investigación. Nada de esto son acusaciones. Son preguntas abiertas planteadas por la familia, los vecinos y la prensa. Cuestiones que deben resolverse antes de que la fiscalía determine qué pruebas tiene realmente. Por ahora, la policía de las Bahamas sostiene que no había pruebas suficientes para presentar cargos cuando liberaron a Brian. Eso no significa que el expediente esté cerrado. Un sospechoso sigue siéndolo, y la investigación continúa en curso. La pregunta queda flotando en el aire igual que ese chaleco sobre la cubierta del Soulmate. Pónganse en el lugar de Carly, su madre desaparecida hace 2 semanas en un país extraño. ¿Habrían subido a ese bote en esas condiciones? Si llegaste hasta aquí, déjanos tu like, activa la campanita de notificaciones y suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia. Nos vemos en el próximo caso.